Proyecto Suma, para quienes no conocen la institución, es una asociación civil sin fines de lucro que está en Buenos Aires hace 11 años, que se dedica muy especialmente a la asistencia de pacientes, pero también tiene una actividad de intervención comunitaria muy importante y por supuesto también un área dedicada a la docencia y la investigación, en cuyo marco está sucediendo este evento. Nuestra idea es que los psiquiatras y los psicoterapeutas compartimos con los escritores y con las escritoras una misma materia prima, por decirlo de alguna manera, que son las historias de la gente. Sin embargo, vemos que el diálogo entre escritores y psicoterapeutas se empobreció bastante en los últimos años, tal vez de la mano de las historias clínicas defensivas, de las checklists para la estadística, de los historiales escritos sobre todo para refrendar teorías, en donde se nos pierde un poco la vitalidad de las personas a las que asistimos. Y proponemos un poco reanudar este diálogo con los escritores, con los especialistas en contar historias, porque pensamos que eso va a enriquecer nuestro modo de relacionarnos con ellas, de pensarlas, de afinar nuestros instrumentos clínicos y así reconocer modos distintos de nombrar sentimientos y conductas humanas, dar nuevos sentidos, proponer nuevas versiones de los relatos e historias que se nos presentan a diario, y que muchas veces aparecen como sin matices y como las únicas posibles. Pensamos contar con varios invitados, seguramente los vieron en el programa. Hoy está Guillermo Martínez, un conocidísimo escritor, y Daniel Matusevich, que es un pionero y un artífice, un especialista en esta cuestión, que viene trabajando mucho la cuestión de las relaciones entre la narrativa y la clínica, es quien va a guiar un poco la conversación con Guillermo. Así que los dejo a ellos y después intercambiaremos entre todos un poco ideas. Buenísimo. Bueno, empezamos. Gracias Dani, gracias Martín, gracias Guillermo, la verdad un gusto contarte como la persona que inaugura este ciclo. Bueno, por ahí una primera idea, si te parece, y si no, lo que vos digas, podría ser charlar un poquito acerca de cómo aparece la locura, cuáles son los diferentes modelos de locura que aparecen en tu obra. Por ahí podemos arrancar por ahí y vemos a dónde vamos a parar. Bien. Bueno, buenas noches a todos y gracias Daniel por esta invitación. Justamente después de que estuvimos charlando sobre lo que iba a ser el tema, no, realmente pensaba sobre todo en una novela mía que llamo Una madre protectora, pero después fui recordando que en realidad en casi todos mis cuentos y en mis novelas aparece algo que tiene que ver con la locura. Entonces está más cerca de lo que pensaba en realidad. En Una madre protectora me interesa contar esto porque fue el único de los cuentos míos en donde realmente pensé en la cuestión de encontrar una forma de locura, ¿no? Que se adecuara al cuento que yo quería contar. Entonces, incluso tuve que hacer un pequeño trabajo de campo. Fue muy interesante esto porque yo tenía la idea para el cuento desde hacía mucho tiempo y no tenía el final de este cuento. Una madre protectora es un artista bohemio, un pintor de unos 50 años que conoce a una chica más joven de Noruega, digamos, nórdica, no se especifica del todo, que es una bióloga, se casan, se compra una casa muy linda con dinero de la herencia de esta mujer, y nace un hijo, la bióloga está muy preocupada por tener prontamente un hijo, y entonces la cuestión es que empieza a desarrollar esta mujer una serie de conductas sobreprotectoras respecto al bebé, no lo deja salir a la luz, dice que el bebé es fotofóbico, que el aire de la ciudad está contaminado, en fin, que quiere
tener una bañera con los bordes blandos, como si fuera una réplica del útero. Hay una cantidad de detalles, ¿no? En fin, yo tenía esta idea y no tenía del todo pensado el final, entonces no me largaba a escribirlo por ese motivo. Y justamente una editorial que se dedica a la salud mental, que se llama Intramed, tuvo la iniciativa de publicar una antología de relatos que tuvieran que ver con distintas alteraciones mentales. Y le propuso a una serie de escritores una lista de todas las afecciones mentales, digamos, ¿no? Más los síndromes más comunes. Y cuando yo leí esa lista, encontré el elemento que me permitió resolver el final, que es el síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras me impresionó mucho, además, me pareció que podía dar también para otra novela en sí misma, ¿no? Pero hasta donde leí en ese momento, es, en general es debido a alguna lesión, ¿no? La persona deja de distinguir a un ser querido como la persona que estaba hasta hace un momento ahí. Es decir, reconoce los rasgos, reconoce la apariencia, pero cree que es alguien que le han cambiado, ¿no? Es como si le hubieran cambiado el envase, como si lo hubieran despojado de su ser previo. Me parece una enfermedad absolutamente filosófica en un sentido, ¿no? Que da para pensar mucho, y de algún modo en Los Crímenes de Alicia yo vuelvo sobre esa idea, ¿no? De qué pasa cuando una persona empieza, hay un giro copernicano en lo que piensa, y de pronto la misma persona tiene posturas totalmente opuestas a las que había sostenido hasta un momento antes, ¿no? También está como esa idea de vaciarse por completo de lo que era y ser alguien que en apariencia es el mismo, pero que no tiene nada del ser anterior. Bueno, entonces, gracias a ese síndrome pude pensar en el final del cuento. El cuento está pensado de esta manera, que creo que también me parece que es un tema interesante para conversar. La que está loca, digamos, en sentido más estricto, podríamos decir, es la mujer que desarrolla una serie de conductas. Pero ¿qué ocurre? Como son conductas que de algún modo están normalizadas por la sociedad, nadie pone en duda su rol, su papel, ¿no? O sea, la mujer tiene al hijo encerrado en un sótano, crea una especie de estanque de agua para que el hijo se críe como si fuera un mamífero acuático, en fin, todo esto está sugerido dentro del cuento. Y el padre queda totalmente fuera del cuadro, o sea, la mujer se las arregla para echarlo de la casa, y luego la mujer se ocupa de conseguir un bebé que sea un hijo muleto, es decir, reemplaza al bebé verdadero por un hijo muleto que es el que muestra a la sociedad, para hacer creer que el que está loco es el esposo, ¿no es cierto? Entonces, y eso también me interesaba, ¿no? Que cuando el asunto llega a las instancias judiciales, o cuando el asunto, digamos, se intenta dirimir por vía judicial, la esposa de este pintor tiene todas las de ganar. Es una profesional, es extranjera y está, por lo tanto, acostumbrada al parto natural, porque la mujer quiere hacer el parto en la casa. El esposo era un alcohólico que había tenido hijos previamente y no había podido conservar el vínculo. Es decir, se da una situación que por supuesto yo orquesté todo lo que pude para que la locura de la mujer pasara totalmente inadvertida en la sociedad. Bueno, entonces eso es lo que yo quería hacer en el cuento, digamos, que fuera un cuento sobre dos locuras, una que le endilgan al pintor, que es falsa, y otra verdadera que nunca sale a la luz, que nunca alcanza a revelarse. Y para esto consulté con un psiquiatra, que es un escritor extraordinario también, Carlos Chernoff, y él me comentó y me dio la pista para escribir
me comentó esto, ¿no? Que después de la pérdida de un ser querido y del divorcio, el nacimiento de un hijo es la situación más traumática para las mujeres, más potencialmente traumática en el sentido de que lleva más casos a los consultorios. Y se suele dar, me dijo, de dos maneras. Una manera es el síndrome puerperal de rechazo, digamos. Y la segunda manera es la sobreprotección. Y entonces él me dio la metáfora que, por eso en ese sentido yo estoy agradecido a los psiquiatras, siempre que hablo con él termino con alguna idea, me dio la metáfora de que en la sobreprotección está como el intento de devolver el hijo al útero, es decir, que durante el embarazo la mujer se siente completa de algún modo, se siente particularmente bien con el bebé, digamos, gestando, y siente que ese hijo es solamente de ella y que no debe pertenecer al mundo, entonces todo el intento de sobreprotección es como, metafóricamente, es como el intento de devolver al bebé al útero. Y por eso yo desarrollé dentro del cuento toda esta cuestión de la bañera con forma de útero y luego del agua tibia, el agua caliente en el tanque, etc. Así que este es el cuento que te diría que tuvo más que ver con la psiquiatría. Pero luego, y rápidamente les comento para pasar en todo caso a otra pregunta, en Crímenes Imperceptibles, recordé, también la escribí hace 15 años, pero hay un momento en que inventé un síndrome que se llama el síndrome de Ambert, que es también lo que lo llamé el síndrome de la oportunidad perdida, es decir, una persona que tiene una gran oportunidad en su vida, que piensa que esa oportunidad le puede cambiar para siempre su destino, y al perder esa oportunidad queda totalmente fijado en ese momento y trata de revivirlo y de algún modo se acaricia la herida, ¿no es cierto?, a lo largo de mucho tiempo, y en algún momento tiene una segunda oportunidad que parece como algo parecido, ¿no? La segunda oportunidad recuerda algo de la primera situación y entonces reacciona de una forma maligna en realidad, ¿no? Reacciona de una manera feroz en algún sentido. Este síndrome también lo pensé un poco en sintonía con un cuento de las 1001 noches que Borges cita sobre un genio encerrado en una botella que promete durante los primeros 500 años a quien lo salve, le promete todas las riquezas y nadie lo rescata de la botella. Entonces, durante los segundos 500 años promete todo el poder posible sobre la tierra y tampoco nadie lo rescata. Y bueno, y la tercera vez promete que al que lo rescate lo va a matar, ¿no? Bueno, y hay un pobre pescador que lo rescata. Me parece que también hay un elemento filosófico interesante. Entonces, en esa novela puse ese elemento psiquiátrico y puse también, y esto aparece en mis dos novelas policiales, un perfil psiquiátrico que inventé, ¿no? Así que desde ya pido perdón a todos los profesionales que pueda haber en el recinto, porque inventé lo que me parecía, la violeta, como decía mi viejo. En realidad los psiquiatras se la pasan haciendo eso mismo, ¿viste? Inventando. Y cada tanto alguien deja su nombre. Por eso. O sea que en todo caso sos uno más de una lista, ¿viste? Así que no hay nada, no hay motivo por el cual disculparse. Yo te escuchaba y me surgía un comentario de algo que habitualmente hablamos con Martín, con Dani, con otros amigos, que es que escuchándote y escuchando estas historias, digamos así, de locura, por así decir, o de personas con particularidades, uno se conecta mucho más y entiende, si cabe, mucho más lo que tiene que ver con la locura, leyendo estas historias, escuchándote a vos, que si va a leer los libros de textos con descripciones técnicas de las enfermedades. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece, ese es un punto que me parece muy, muy interesante. Yo cuando quiero explicarle
algún síntoma o alguna cuestión psicológica o psiquiátrica a mis alumnos, siempre los mando a leer un libro, un cuento, como si te dijera, bueno, ustedes quieren entender lo que es un personaje particular, bueno, lean acerca de Roederer, por ejemplo. Y ahí se van a encontrar con una persona muy especial. Y digamos, por ejemplo, por tomar esa novela, en acerca de Roederer, realmente uno se conecta con lo que es lo especial, lo particular, lo distinto y lo diferente, de una manera mucho más potente que mi opinión, ¿no? Para discutir, que en cualquier descripción de un manual de psiquiatría, por ejemplo. Y eso es algo que a mí siempre me llama mucho la atención. No sé cómo te Sí, suena. no, mira, de todas maneras, al escribir, cuando yo leí sobre el síndrome de Capgras, había un elemento que no lograba encajar con el cuento. El elemento es que Lorenzo se daba cuenta de que el bebé que le habían sustituido era diferente de su bebé. Es decir, que, y dentro de la descripción clínica del síndrome está en que el que padece el síndrome ve como idéntica a la persona. Lo que no ve es algo así como el espíritu, ¿no? La identidad, pero el aspecto físico acepta que sí, que sería como una especie de gemelo, pero desprovisto de la identidad. Entonces ahí yo tenía un pequeño problema, pero entonces le di una vuelta de tuerca y hice que justamente la ex mujer, la mujer de la que se estaba por separar, lo acusara de tener el síndrome de Capgras, y como él muere antes, nunca se llega a avanzar sobre un peritaje científico. Pero entonces ese elemento de discrepancia es lo que ilumina al narrador para darse cuenta de que en realidad Lorenzo no estaba loco, no tenía ese síndrome, ¿no? Entonces usé justamente un detalle estricto, científico, como quiera llamarlo, de la clínica para poder darle esa vuelta. Es decir, traté de poder ajustar lo real psiquiátrico al caso del cuento. Sobre Roederer, en cambio, yo nunca lo vi como alguien que padeciera ningún trastorno, sería un poco megalómano, supongo, pero siempre lo vi como una persona obsesionada en una búsqueda, y sí es verdad que tiene esa especie de delirio respecto de lo fáustico, pero yo ahí usé la coartada de las drogas, del opio. Hay toda una línea sobre el opio. Entonces, no sentí que hubiera en ese personaje del todo una perturbación de tipo psiquiátrico, pero bueno, realmente también se podría leer de esa manera. Sí, para pensar las obsesiones simplemente, o sea, Sí, ya... no, sí, por supuesto. En ese sentido, todos mis personajes están un poco, sí, ensimismados u obsesionados en alguna búsqueda en particular. En ese sentido, sí hay una recurrencia. Y luego tengo, ya para cerrar esto y pasar a otra cosa, tengo un cuento que se llama Un gato muerto, donde también hay un elemento que está en el borde de la locura. A mí me gusta mucho jugar con esa idea, ¿no? Que es lo mismo que se hace en el fantástico también, ¿no? Es decir, es una mujer que se confabula con el novio, de algún modo hay un gato que llora y llora como un bebé y que no los deja dormir. Bueno, el hombre le promete que se va a deshacer del gato, y hay algo así como un pacto implícito de que si él se deshace del gato va a tener algo con ella, ¿no? El gato, al gato alguien lo estrangula, no es el protagonista el que estrangula al gato. El gato aparece estrangulado, pero la chica cree que fue él. Eso es la parte que a mí me parecía interesante del cuento. La chica está convencida de que fue él. No solamente tienen una relación, sino que se juntan y tienen un bebé. Y el bebé empieza a llorar como el gato.
el bebé es un bebé prematuro, y acá hay un elemento también médico que consulté en su momento. Los bebés prematuros tienen la tráquea más corta y efectivamente hay un síndrome que se llama, el nombre en francés es el síndrome del gato, porque tiene un llanto de gato. Y entonces la mujer está desesperada porque cree que hubo algo así como una transmutación del espíritu del gato asesinado al bebé que no deja de llorar. Entonces, ahí hay un elemento que está en el borde de la locura, porque no es posible saber del todo qué pasó realmente con ese bebé, ¿no? Y tampoco se sabe si va a seguir llorando o no, si realmente es algo monstruoso o es una especie de estado febril de la imaginación de la mujer, ¿no? Ese es otro caso que a mí me parecía interesante para plantear como un borde de la locura. Y el último es un cuento mío que se llama Una felicidad repulsiva, en el que el narrador sigue desde la infancia una familia de tenistas que son perfectos en todo sentido, ganan todos los torneos, entre el padre y los hijos se reparten los torneos de la ciudad y en la escuela les va genial a los chicos y tienen las novias más lindas y todo es perfecto en esa familia. Se llama Una felicidad repulsiva el cuento. Y entonces, claro, todos como suele ocurrir, todos en la ciudad y en su familia le dicen, no, pero algo tendrán, algo por supuesto, todas las familias se cuecen habas, todas las frases, todos lugares comunes sobre la imposibilidad de la felicidad. Y para mí lo interesante del cuento es que el chico percibe que no, que estos son felices de verdad. Eso es lo intolerable, ¿no? Son felices mientras su familia es un desastre y cada vez las cosas van peor y bueno. ¿Y qué ocurre? Que en un momento el padre sospecha que el narrador puede estar un poco loco también, ¿no? O sea, que hay una especie de sospecha sobre lo que cuenta el narrador. Y realmente cuando la historia continúa y se desarrolla hacia el futuro, le parece reencontrar muchos años después a la misma familia en otra ciudad, porque en un momento toda la familia migra, ¿no? Toda la familia al narrador le parece encontrarla en otro lugar, y bueno, y ahí hay también como un elemento entre fantástico, vampírico, pero que también puede deberse a esta especie de obsesión de toda la vida del narrador con esta familia. Entonces, me parece interesante siempre trabajar en esos márgenes, ¿no? Que deja la posibilidad de la locura. Perfecto. Sí, sí. En las ficciones que vos escribís, ¿cómo manejás los elementos autobiográficos? ¿Hay elementos autobiográficos en tus historias? Sí, hay no siempre, pero hay Ujú. muchos. En un cuento yo deslizo, en Una felicidad repulsiva se habla de un hermano que está como un zombie en la casa y que junta amiguitas mientras todos conversan y que se va arrastrando los pies como si fuera un fantasma. Eso tiene que ver con un hermano mío que tuvo un incidente psiquiátrico muy grave del que nunca se repuso del todo. Entonces, esa familia un poco así rota aparece en 2 o 3 de mis cuentos. Y luego, bueno, en Acerca de Roder aparece algo del mundo del ajedrez, que yo jugué al ajedrez cuando era chico, entonces conocí ese mundo que describo. Eh, Hay otro cuento mío también de locura, que podría verse como un cuento fantástico, que se llama Un descenso infinito, y tiene que ver con un chico nadador, con un chico que fue nadador en la infancia, y cuando trata de probarse en los clubes de Buenos Aires le dicen que es demasiado chiquito físicamente, entonces solamente les quedan las carreras de largo aliento. Bueno, no es que yo quise dedicarme a la natación, pero en algún momento también nadé en el club, digamos, de Bahía Blanca. Entonces, hay como elementos, lugares por donde pasé de algún modo, ¿no?
el tenis aparece en Crímenes Imperceptibles, en la novela que estoy escribiendo hay un capítulo entero de tenis con algunas connotaciones eróticas, en fin, también jugué al tenis todavía juego, bueno, ahora mismo no, pero si no fuera porque se prolongó la cuarentena, el lunes hubiera estado en la cancha. Sí, sí. Con respecto al tema de cómo, de lo que tiene que ver puntualmente con escribir, yo sé que vos escribís desde muy joven, digamos, ¿no? Y que en tu casa, en tu familia, el escribir, digamos, era como un elemento, digamos, me parece que estaba pensado como algo clave. El leer y el escribir, entiendo, porque por ahí separar lectura de escritura, no sé si es posible. Bueno, aquí la mayor parte de los que estamos, digamos, hoy escuchándote tan atentamente, súper interesados, bueno, escribimos o intentamos escribir las historias de nuestros pacientes, digamos, ¿no? Que a veces son bastante parecidas a algunas de las que vos nos acabás de relatar y contar. ¿Vos querés que escribir o describir la locura puede llegar a tener algún elemento distintivo, particular, diferente, que comparado con escribir cualquier otra cosa? Bueno, creo que cierto tipo de locura puede ser interesante narrativamente y a veces depende mucho de cómo se logre la ejecución artística, te diría. Por ejemplo, Piglia tiene un relato muy clásico, se llama La loca y el relato del crimen. Entonces ahí está la desconexión, etcétera, está pensada de una manera interesante literariamente. O también podés hacer un relato de un obsesivo. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Y entonces eso puede tener mucha intensidad. Pero también tenés el otro, el doble filo. Porque si sos una persona verdaderamente obsesiva, el relato del obsesivo puede ser insoportable. Es decir, puede ser totalmente minucioso, repetitivo. Me pasó, de hecho, leer una novela que tenía para reseñar, no voy a decir el nombre, pero era de un escritor portugués que sonó para el premio Nobel durante mucho tiempo. Y era el relato de un obsesivo. Y llegaba un momento en que yo decía, yo no puedo, es decir, narrativamente era insoportable, porque bueno, uno ya, es como, lo voy a decir de esta manera, uno como lector reconoce las intenciones. Entonces, si vos tenés el relato no obsesivo, basta que te repitan un par de veces alguna cosa para pescar, es un obsesivo. Después lo seguís leyendo en esa clave. Pero si vos querés hacer al obsesivo de una manera naturalista, ¿no? O sea, mi hermano tuvo etapas de obsesiones. Si yo quisiera reproducir una conversación telefónica con mi hermano, donde, ¿no? Para llegar a una especie de estado de aceptación de alguna cosa, y bueno, se me va realmente una novela a hablar en una conversación telefónica. Entonces, también tiene su doble filo, ¿no? Representar la locura. Sí, sí. Sí, entiendo. Y con respecto a lecturas que hayas tenido sobre la locura, ¿te acordás alguna o alguna que te parezca, novelas, cuentos que hayas leído que te parezcan interesantes? Novelas sobre personajes que van enloqueciendo, digamos. Bueno, leí no hace tanto, leí La defensa de Nabokov, que es un caso muy interesante Muy interesante. de progresión de la locura. O sea, debo haber leído muchas, pero en este momento para hacerte la selección, pero recuerdo mucho esa porque
es interesante como elemento de disolución. La otra que es muy interesante, en el mismo sentido, es el Dr. Faustus de Thomas Mann, porque hay algo así como a través de la sífilis, ¿no? Está basado en Nietzsche el personaje, parcialmente, ¿no? O sea, Nietzsche tuvo una sífilis y parece que, bueno, parte de la locura hacia el final de su vida tenía que ver con esto. Y eso es lo que toma Thomas Mann para el personaje de Adrian Leverkusen, ¿no? Como disparador de la locura. Entonces se ve hacia el final esa declinación. Y luego, aunque no es la locura, otro es la declinación por la edad, bueno, sería la demencia senil si se quiere, pero no es exactamente lo mismo. Recuerdo que me impresionó mucho Exit Ghost de Philip Roth. Sí, porque ahí él logra algo de punto de vista narrativo muy interesante, que no sé cómo lo hace, pero uno percibe como las omisiones, los saltos, los lapsus de memoria. Está extraordinario cómo lo desarrolla en una relación con una actriz, creo que es, ¿no? Él va a visitar a una persona, pero ese vale la pena. Bueno, hay otra novela que es muy parecida, de Gabriela Mazú. Espera, no es de Gabriela Mazú, es de... Es de una profesora de los Estados Unidos, El común olvido se llama. Quizá alguien la registra. ¿De quién es? ¿De una americana? Sí, no es americana, es una argentina que se convirtió en profesora. Silvia Molloy. Silvia Molloy. Sí, es tremendo. Bueno, eso también es muy interesante, que es el registro de las estrategias de la amiga para disimular que no la recuerda, o sea, los extremos de delicadeza, ¿no? El cambio de personalidad para sostener la ficción. Sí. Bueno, Molloy, pensar que ella hace eso, bueno, para mí es realmente, hace piruetas todo el libro, porque estamos hablando de un librito que tendrá 70, 80 páginas. Entonces, por un lado está cómo la persona se va perdiendo y por el otro lado está cómo ella, la que la acompaña, se va conectando con lo que a la persona le va pasando. Es un poco esto que yo te decía antes. Para pensar lo que es la pérdida de memoria y el deterioro, ese libro de Molloy es perfecto, sí, realmente. Sí, la otra escritora que tiene obras maravillosas que tocan la locura, pero de la manera criminal, te diría yo, es Patricia Highsmith. O sea, también ahí se ve la formación en la mente de la idea del crimen, ¿no? Primero como una posibilidad lejana, luego hay alguna cuestión que acerca, ¿no? Tiene una novela que se llama Mar de Fondo. Claro, y cuando vos vas llegando al final, lo que no sabés nunca en general con sus relatos es si la persona era realmente así desde el principio y uno, digamos, no lo percibió por la maestría que tiene Highsmith, porque asistís en tiempo real a esa transformación y te parece hasta lógico, ¿no? La idea del crimen. Ella juega muy bien con el punto de vista, ¿no? Porque logra una especie de alianza del lector con el criminal. Sí. Es como si uno hinchara por el criminal en sus novelas. Te identificás, sí, te identificás. Sí, entonces, pero también hay elementos de locura en todos sus relatos. Bueno, en todos, pero en casi todos sus relatos hay siempre algún elemento de locura. Sí, no, yo pensaba en los otros dos escritores que mencionaste, en La Defensa, que es quizás no sé, la novela más linda de ajedrez que hay, no estaría seguro, pero es una de las más lindas,
Bueno, La, tiene que pelear duramente con Stefan Zweig, ¿no? Una sí, partida de sí, sí, ajedrez. sí, 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 es cierto. En esta lo que a mí me impresiona mucho en relación a la locura y cómo, bueno, y cómo Nabokov lo hace, ¿no? Es cómo se va dando la progresión, ¿no? O sea, a medida que vas leyendo, cada vez más vas entrando un poco en, bueno, en las obsesiones o en la locura propiamente dicha de este hombre que se va perdiendo en el ajedrez y bueno, Pero lo tremendo es de esa novela es cuando se confabulan entre la mujer y los padres de la mujer para quitarle el ajedrez, ¿no? Como para decir, no, no te enloquezcas, para no enloquecerte te vamos a quitar el ajedrez. Y es lo que es el tipo, no es más que eso, ¿no? eh, Es muy tremenda esa novela en ese sentido, muy triste. es muy difícil de seguir. Bueno, y un poco Philip Roth, Sale el fantasma, así la tradujeron. Bueno, en toda esa secuencia, pensaba yo, de novelas de la última etapa de él, de novelas cortitas, viste, La humillación, que es increíble también. La otra que tiene que ver con el tema de la polio, no recuerdo el nombre. Bueno, también Némesis. Némesis. Ahí también da la sensación que como a Philip Roth le están quitando la vida, ¿viste? Porque las escribió bastante de grande. Bueno, él va todo el tiempo rondando esta cuestión de la locura, de la muerte, bueno, del deterioro, o sea, es muy impresionante, como creo que ahora las editaron juntas a las tres, pero es muy impresionante también cómo él va consiguiendo eso, digamos, ¿no? En estas novelas. Te agrego una más que me acabo de acordar en la misma Dale, línea dale, dale. optimista de Alice Munro, que Sí, sí. tiene un relato largo, tiene varios relatos donde aparecen temas mentales también, pero tiene uno que se llama, creo que se llama en castellano, la traducción fue Verle las orejas al lobo. El del geriátrico es Sí, sí. espectacular. Ese Es, cuento es es increíble. Yo lo doy tremendo. en la maestría en escritura creativa porque me parece, junto con La muerte de Iván Ilich y este relato, me parecen los dos relatos Lo, más extraordinarios sobre el final de la vida. lo querés contar porque vos los contás genial y está No, buenísimo. no, porque me parece que voy a arruinar un poco, pero básicamente es una mujer que tiene que dejar al esposo y el esposo no la reconoce, pero ella se va dando cuenta de que empieza a tener una relación con otra mujer dentro del geriátrico, ¿no? Y que está en un estado de amor, está como en otra esfera, ¿no? Inaccesible para ella. Es muy hermoso el cuento. No, no, y esto que vos decís, el giro que da con cómo se establecen las relaciones, digamos, es increíble, porque uno cree, bueno, es simplemente la historia de alguien que deja a alguien en un geriátrico, ponele, pero ahí empieza la historia, Sí, porque sí, ella, sí. que es típico de Munro, ¿viste? Ella le da la vuelta y es increíble cómo lo logra, es increíble cómo lo logra. Dani, yo no sé si tenés ganas vos de preguntar algo, si tenemos preguntas como para ir. No, dos comentarios chiquitos. Uno, me pareció muy interesante alguna cosa que dijo Guillermo respecto no solamente de esta cuestión de cómo quienes trabajamos, los psicoterapeutas y psiquiatras, nos nutrimos eventualmente de la literatura, sino de este intercambio que él tuvo con colegas nuestros y cómo también enterarse de las cuestiones de la psiquiatría y de la locura también nutrieron su literatura. Quiero decir que el diálogo, como todo diálogo, tiene una ida y vuelta y no es solamente que nosotros necesitamos de los literatos, ¿no? Eso por un lado. Sí, ibas a decir. No, te iba a decir que una de las cuestiones que más me impresionó de conversar con Chernoff fue que él me dijo, no hay que combatir y tratar de desmontar todo el tiempo los delirios, ¿no? De quienes quienes creen esta cuestión o la otra, porque muchas veces esos delirios, esa es por lo menos su idea, es como el único pie que tienen con lo real. Y me acuerdo, me contó un caso de que, bueno, él cuando era más joven trató de atacar como racionalmente los disparates que le decía uno de sus pacientes, y bueno, eso puede llevar al suicidio, ¿no? Porque es como quitarle la única
débil conexión, ¿no? Como en esas explicaciones enredadas, etcétera, la persona de algún modo está tratando de hacer pie en algo, ¿no? Claro, en la psiquiatría se habla mucho del delirio como algo restitutivo o como una defensa o aquello que te mantiene un hilo con algo, digamos, ¿no? Esa es la expresión, es el hilo, es como si fuera, yo lo veo parecido a esa especie de último recurso hacia la religión en la desesperación, ¿no? O sea, como esa especie de rezo de la infancia, ¿no? En momentos de desesperación, es como algo que se imaginan, saben, en el fondo saben que eso no es muy sólido, entonces uno se los ataca y se los ataca. Yo tengo además un poco ese modo de ataque racional y bueno, y tiene lo que nunca hubiera imaginado es que tiene sus riesgos, tiene su peligro. Eso me dejó a mí muy impresionado. No, y la otra cosa que iba a decir era que me pareció interesante. Todos te escuchábamos en silencio, es cierto que estamos muteados, pero te escuchábamos. Gracias por el silencio. pero creo que escuchábamos todos como, digo, nosotros que vivimos todos los días escuchando estas historias, digamos, que de alguna manera vos contás, cómo cuando la literatura nos la cuenta, nos hace rescatar algo nuevo de aquello que probablemente en los pasillos de nuestro laburo todo el tiempo estamos comentando, pero cómo hay algo de las técnicas de la narración y de la ficción, de cómo enriquecen de alguna manera y le dan mucha más vida y mucho más dramatismo, por decirlo de alguna manera, a la experiencia humana y la experiencia, si querés, de la locura o del sufrimiento mental, digamos, ¿no?